La pasión por la comunicación a Evelyn Lambert le ha dado la oportunidad de construir cada uno de sus sueños. No solo la tartamudez afectó su vida, hubo otro acontecimiento que hasta la fecha agita su corazón. Sí, en 1999 mis padres deciden que mi papá tenía que emigrar a los Estados Unidos, ¿no? Mi papá se queda sin trabajo, como muchas personas en este país, y resulta que decidieron que él tenía que viajar a Estados Unidos para que nosotras pudiésemos seguir estudiando en un colegio privado, en el Instituto Pedagógico La Salle. Mis padres tomaron esa decisión. Yo estaba chavala, lógicamente no nos consultaron. Simplemente un día mi papá, quien me iba a dejar a la parada donde pasaba el autobús, ¿no? Para llevarme a clases, me dijo de que me cuidara muchísimo, que estudiara muchísimo. No fue una despedida, yo sentí realmente que era como, mira hija, yo ya regreso. Él jamás me dijo que se iba a ir por tanto tiempo, lleva más de 20 años en Estados Unidos. Pero yo no entendía por qué se tenía que ir, porque él ya había trabajado en el Caribe, él venía cada 3 meses a la casa. Yo decía, ¿por qué te tenés que ir nuevamente? Pues, ¿no? Entonces, se fue. Yo sé que a él le costó despedirse porque nunca voy a olvidar que una noche antes él estaba en la sala viendo al techo de la casa y por primera vez miré los ojos llorosos de mi papá. Entonces yo dije, lo que se viene mañana pues no está bueno, pues me explico. Imagino que algo fuerte lo que va a pasar o mi papá lo más probable es que no regrese pronto. Entonces han pasado más de 20 años, él vive en Indianápolis, gracias a Dios, él por su misma habilidad que tiene, mucha gente dice que me parezco a él, él tiene un don de gente, entonces él ha encontrado trabajos pues, que le permitan desarrollarse, incluso trabajó por mucho tiempo como zootecnista en su carrera, pero no ha sido fácil, pues. Mi familia es el ejemplo de muchas familias en nuestro país que tienen uno o más miembros que envían remesas, ¿no? Y que están en otros países trabajando duro para sacar adelante a sus familias acá en Nicaragua. Entonces yo soy una más de esa estadística, mi familia es una más de esa estadística. Mira, te voy a decir algo, te voy a hablar desde mi perspectiva y con la verdad. Yo siempre he sido bien objetiva y bien práctica en la vida. Siempre. Te voy a decir por qué. Cuando yo tenía 13 años, mi papá murió. Él tenía 2 agencias de lotería. Entonces, hoy lo enterramos y al día siguiente tuve que ir a las calles a trabajar y ayudarle a mi mamá. Y no sé por qué, sinceramente, pero yo he sido así. Fíjate que yo, es decir, ir a las calles a trabajar a mí no me puso triste. Yo sabía de que mi papá había muerto y que tenía que apoyar a mi mamá y que tenía que ir a trabajar para poder sobrevivir, ¿eh? Y entonces mi hermana mayor no lo quiso hacer porque le daba pena, no le gustaba. Y la menor estaba más pequeña, tenía 9 años. Después ella se incorporó y se integró a la actividad, pero 7 años después. 7 años estuve sola yo ayudándole a mi mamá. Era como el brazo derecho de mi mamá. Entonces, las cosas en la vida yo las he agarrado así. Decir, no, mira, no ganas nada poniéndote triste, molestándote. Cuando a él le tocó irse, lo mismo. Cuando Evelyn se casó, lo mismo. Cuando él se fue, yo sabía que tenía que irse, ya estaba 2 años sin trabajo y los ahorros se habían terminado. Teníamos que hacer algo, teníamos que sobrevivir. Yo ya me había ido 5 meses a trabajar, ¿verdad? Y me vine por ella, porque tenía 2 hijas que tenía que ver, pero si no hubiera tenido hijos, yo me quedo. Y le digo a él, venite, vámonos, pero no, yo tenía que volver por ella. Y tanto él como yo opinábamos de que queríamos que se educaran aquí y no allá. ¿Ves? Entonces estábamos bien claros, nosotros fuimos, es decir, padres. Yo fui, por ejemplo, madre antes que mujer, por decirlo así, ya.
Pero es decir, es tan grande el amor y cuando estás consciente de la responsabilidad que tenés, vos tenés que hacer un orden de prioridades y echar para adelante y no estar, es decir, llorando sobre la leche derramada. Yo siempre he sido así, he sido bien práctica. Lo que pasa es que tenemos una madre que es bien luchona. Mi mamá estuvo presente ahí siempre. Yo recuerdo, mi mamá siempre decía, yo soy la que le rindo cuentas a tus papás acerca de cómo ustedes están acá, ¿no? Cómo están desarrollándose, que también van en clase. Entonces mi mamá se tomó muy en serio ese papel. Debo admitir que yo tuve una madre que fue bien dura, en el sentido que era estricta, siempre me exigía ser la mejor. Recuerdo que me decía, lo único que haces es estudiar. Para eso tu papá y yo nos estamos esforzando y estamos haciendo este sacrificio, que él esté lejos, para que vos tengas las mejores condiciones para que estudies y seas una buena estudiante. Entonces a mí esas voces de mi madre siempre me persiguieron hasta la universidad. Yo recuerdo que siempre tenía amiguitos, ¿no?, que me invitaban al bar, a la fiesta, y yo siempre fui la típica, no muchachos, miren, quedémonos en clase, no, miren, hay que hacer la tarea, hay que esforzarnos porque nuestros padres pues trabajan para eso, ¿no? Y mientras muchos se iban a los bares, yo me quedaba pues haciendo la tarea, a veces hacía la tarea grupal, ¿no? Entonces por ahí tuve a varios compañeros que años después me dijeron, gracias porque por vos pasé tal clase. Pero yo siempre amé mi carrera, traté de esforzarme muchísimo en la universidad. En la secundaria cultivé muchísimas amistades. Los hermanos lasallistas me dieron, creo yo, una muy buena educación con bases cristianas. En mi familia siempre tuve el mejor consejo. Mi mamá siempre me enseñó los mejores valores. Hasta el día de hoy, aunque ella no lo crea, yo siempre pienso qué haría mi mamá, cómo pensaría, cómo actuaría en esta situación. Entonces, todos esos consejos y valores que me han enseñado me han ayudado a convertirme en la profesional que soy. Cuando me tocó estudiar en la UCA fue otro mundo. Claramente ya no era una estudiante de secundaria, ya prácticamente me estaba convirtiendo en una mujer que estaba decidiendo su futuro, su profesión. Al inicio a mi mamá no le gustó muchísimo el hecho que estudiara la carrera de comunicación, también conocida como periodismo, pero cuando entré a la universidad me di cuenta que la comunicación es mucho más allá que transmitir un mensaje en pantalla o a través de la radio o a través de la escritura en prensa escrita. También estaba la especialidad de relaciones públicas, la comunicación estratégica. Al regresar, te invito a conocer mucho más de la historia de Evelyn Lambert y su trayectoria en el mundo de la televisión, solo aquí en La Historia Detrás de Cámaras.